Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Desde pequeñito, Ignacio se identificó con la clase necesitada en Montecristi. Pudiéramos definirlo como un extraordinario revolucionario. Un hombre con unos principios muy definidos, que nunca transigió en ellos, con un gran amor por su pueblo. Un ser humano cariñoso, solidario, pero además lo que se puede llamar un dirigente, un activista de una sola pieza, con una honestidad a toda prueba, con un profundo patriotismo que rayaba en lo apasionado. Chapini era un intelectual de clase media, con una profesión y un estatus reconocido en la sociedad dominicana. Y sin embargo, Chapini fue parte del movimiento clandestino, fue parte del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Nosotros somos elementos que trabajamos por salario de esclavo, horario de esclavo y no tenemos acceso ni a salud, ni a educación y mucho menos a vivienda. Y contra esas cosas fue que Ignacio luchó. Un gran hombre de trascendencia humanística, profesional, política, un ejemplar esposo y compañero de millares de dominicanos y dominicanas. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre noble encendieron la llama augusta de la libertad. Desde la década del 60 había estado al lado de Manolo Tavares Justo. Su consultorio había sido un gran colaborador de los constitucionalistas del año 1965. Sus contactos con Manolo, una persona para él pura, considerándolo después de Duarte como el dominicano más puro. Entonces, Chapini se dedicó a su labor profesional, donde destacó bastante como profesor, con un ideal de compartir siempre sus conocimientos, de expandirlos a todos los compañeros. Desde esa época comenzó a preocuparse por las condiciones sociales en que vivía el pueblo. Quiso mejorar el sistema. Fíjate que se dedicó a educar porque estaba convencido de que el atraso de nuestro pueblo dependía básicamente de la educación. La ignorancia toda cubre el pueblo dominicano y esa ignorancia prácticamente que mantiene el pueblo en esclavitud. Fue un hombre extremadamente consecuente. Consecuente con sus amigos, consecuente con sus alumnos, consecuente como político, como docente, como profesional. Ignacio fue un luchador incansable, ¿sabes? Siendo movimiento, bueno, desde el movimiento renovador, de ahí en adelante era una lucha, y ustedes recuerdan esa lucha por el 500.000, y toda esa lucha, Ignacio era la parte que encabezaba la parte de ciencia de la salud. Y era incansable Ignacio en eso. Es decir, que fue un elemento revolucionario, lo que yo digo, auténtico. Todo el mundo recuerda a Chapini encabezando las masas universitarias con un pañuelito en la cabeza, ¿no? Al frente, dando la cara por el 5% y por la autonomía de la universidad. Un profesional entregado, honesto y permanentemente vinculado a la causa por la redención de nuestro pueblo y de toda la humanidad. Una persona con una moral intachable, con unas convicciones claras de lo que significaba él, lo que significaba
la revolución y en la decencia en su vida. Eso normó su vida. Ignacio fue una persona excepcional que supo combinar una formación profesional de primer orden. Fue un gran innovador en el campo de la odontología, pero eso también lo combinó con una actividad política prácticamente a tiempo completo. Hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha y que en política fue una persona firme, inconmovible en sus principios patrióticos, antiimperialista y sobre todo una persona de mucha convicción, con una fe inquebrantable en un futuro cierto para la humanidad y para su país en particular. Ignacio confió siempre en que los cambios, además de que son inexorables, eran viables. Líneas Rojas, que se formó en el 68, y él fue de la gente que colaboró y fue parte de Líneas Rojas, se había propuesto, había planteado que crear un gran frente político en la República Dominicana, y entonces Chapine agarró esa idea con otros intelectuales dominicanos y creó la Unión Patriótica. Fue de los impulsores de la Unión Patriótica, que luego fue su presidente y combinaba lo que era esa lucha del pueblo dominicano con la lucha de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la Unión Patriótica, de la cual fue presidente y que yo tuve el honor de sustituir, mantuvo una conducta firme de protesta ante los desmanes del balaguerato y de la oligarquía y las fuerzas conservadoras dominicanas. Y siempre postuló la necesidad de la unidad de toda la fuerza progresista dominicana. Que además del poder de convencimiento que tenía, era un tipo incansable, era un 24/7 en todas las áreas. Si estaba en la universidad se entregaba por completo, si estaba en reuniones con sus allegados de esas inquietudes políticas que él tenía, también se dedicaba a ganarse y a proyectarse en lo que fuese. No, un hombre que fue siempre vertical. Ese transfugismo que se ve ahora en la política y en lo social, eso nunca fue tributo de Ignacio Rodríguez Chapine. Prometo que nuestras manos sean buenas para la siembra, que alimente a la ternura y a los derechos de los... Chapine era de la línea noroeste y además de eso se encontró con mi papá, que también es odontólogo, el doctor Ramón Socía, y Rodríguez Chapine, y se graduaron en la misma época de odontólogo aquí en la Autónoma, en el 57. Como profesor universitario, todos los compañeros de él, los profesores de odontología, de la cual fue profesor y mentor, muchos de ellos lo mandó y le consiguió facilidades para que se especializaran en Brasil, en escuelas famosas de odontología. Fue un profesional excelente, un professor excelente. O professor Ignacio Rodrigues Chapine foi uma das pessoas assim que mais me emocionaram na minha carreira acadêmica. Eu estive, né, como vocês dizem, na República Dominicana em 1979, no primeiro congresso internacional que o Chapine organizou e coordenou nesse maravilhoso país. 20 anos depois, Chapine me invitou novamente para participar desse congresso. E aí, nesse congresso, coordenado pelo Chapine,
Vocês veem a figura do professor Chapini, eterno estudante, prestando atenção no que o conferencista, no caso aí sou eu, hablava. Então, num pormenor, vocês podem ver nessa fotografia o professor Chapini e, como vocês veem cá, olha ali, quer dizer, a união da Universidade de São Paulo com a Universidade Autônoma de Santo Domingo, nós devemos ao trabalho, à persistência de Ignacio Rodrigues Chapini. Él gozó de su profesión, se dedicó en cuerpo y alma a ella, fue un amante de la docencia, de esa universidad, de esa UAS, de esa lucha por ese presupuesto. A pesar de ser de uno de los primeros odontólogos que hizo entrenamiento fuera del país y que tuvo una gran preponderancia en la odontología dominicana y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nunca estuvo en su práctica profesional el interés de acumular fortunas, cosa que él pudo haberlo logrado. Yo puedo hoy mirar esas cámaras y decir, gracias doctor, donde quiera que usted esté, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del ser humano, porque si hoy yo puedo pensar diferente, no en lo político, sino en lo humano, es gracias a uno de esos parámetros que yo tuve como ejemplo, que se llamó el doctor Rodríguez Chapini. En términos profesionales, trabajar con el doctor Chapini, alrededor de él, con todas las normas, en su consultorio, era una cosa impresionante. Chapini fue, en el área que le correspondía, el que hizo verdaderamente la evolución o revolución en la parte restaurativa, estética, protésica del área de la odontología. Y entonces implementó una serie de principios que teníamos que llevar para nosotros hacer ese protocolo en esa área que era de tanta importancia en nuestra escuela. Caminó el país entero por zonas, dando charlas gratuitas a todos los odontólogos. Su casa y su biblioteca eran abiertas a todos los estudiantes, a todo el mundo que quisiera alguna orientación de su parte. Creo que en todos los eventos, después de 1980 y quizás antes, Ignacio Chapini, el grupo de Operatoria Dental y todos los que estuvimos cerca de él, participamos en todos los eventos, inclusive hasta el día de hoy, donde somos llamados, nosotros participamos. ¿Por qué? Porque quien se va a beneficiar, como él me decía a mí, no es el dentista compañero tuyo o no compañero, quien se va a beneficiar es el pueblo. Y nuestra universidad nos preparó a nosotros para darle ese servicio, sobre todo a los que más lo necesitan, que son aquellos que no pueden ir a un consultorio privado. Una vez cae el Comité Político Central del MPD acorralado y cae preso todo totalmente y lo llevan a La Victoria. Allá en La Victoria, nosotros, desde la Escuela de Odontología, conseguíamos un permiso y nos íbamos a dar servicio odontológico a La Victoria, a los presos políticos, pero lo que llamábamos era a los presos políticos, a Cocuyo, a Edgar Harrison, a que ellos cuantos, a todo el Comité Central, porque nosotros temíamos que lo iban a matar. Y íbamos jueves por jueves. Así nosotros creo que le garantizamos la vida a esos muchachos para que no los fusilaran. Eso fue idea del doctor Rodríguez Chapini. Yo te digo, camarada, por encima de la idea y aferrado a la querencia que sentimos por la piel. Ignacio se puede considerar un familiar sin tachas. Ignacio fue desde pequeño un familiar que lo que dio fue buenos ejemplos a la familia. Fue un bonito matrimonio,
con una entrega total de su parte al cuidado de los muchachos, a quererme, a estar siempre juntos. Era un amigo entrañable, muy solidario. La solidaridad fue uno de sus grandes valores. En eso se parece un poco a Iván Rodríguez y a otros revolucionarios dominicanos. Y además, yo creo que fue un padre ejemplar. Fue un buen padre para su familia y sus hijos. Ambos odontólogos, participamos de nuestra profesión juntos. Esos 30 años los pasamos totalmente unidos en la vida hogareña, en la vida profesional. Fue un tipo cariñoso, amable, respetuoso y yo creo que un ejemplo para nuestra sociedad. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo. Fue un batallador, fue un luchador, fue un hombre que pasó por esta vida, pero dejó una marca indeleble de honestidad, de firmeza, un hombre que demostró que es posible no ser obrero de una fábrica, defender los intereses de la clase obrera y de los campesinos. Para mí, un gran ejemplo al que les reitero, seguiré luchando para que las ideas de Chapini, como las de los demás revolucionarios, no se caigan, no perezcan, sino que continuemos para que alcancemos el triunfo de esa lucha que ellos no alcanzaron a ver. Su legado fundamental es el legado de un profesional comprometido, que nunca dejó de mirar hacia su pueblo, hacia su patria, que asumió la liberación de su patria y la defensa de los derechos del pueblo con una pasión muy singular. Y yo creo que eso es un referente a jamás olvidar. Hay muchas personas que pueden ser como él. Actualmente estamos muy desesperanzados, pero hay muchos dominicanos buenos que pueden salir a flote y pueden llevar una vida de servicio y una vida honesta, digna y patriótica. Las esperanzas nunca se deben de perder porque ese era su estandarte y esa fe en el pueblo y en esa fe que toda la patria iba a resurgir, hay que mantenerla y hay que motivar a los jóvenes para que trabajen, para que se formen y para que sirvan al país. Él siempre estará presente para que esas convicciones que él tuvo y las que nos unieron sirvan siempre de alimento para saber que nunca abandonaremos y nunca traicionaremos esos ideales de los que tanto hablamos, esas aspiraciones para con nuestro pueblo, de las que tanto compartimos y las que nos unió por tantos años. Chapini estará siempre vigente mientras haya una juventud que luche. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir.